Advertencia: algunos datos pueden herir la sensibilidad. Hoy cerramos temporada, no sabemos si temporada o historia, pero bueno, vamos a hacerlo por lo criminal con uno de los grandes casos de la historia, de la crónica negra de la historia de nuestro país, de España. Es el caso Alcácer. Y no nos vamos a extender mucho más porque hay mucho que contar. Lo vamos a hacer con mi compañero, periodista, criminólogo, amigo, por supuesto, Rafa Fernández. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Nos metemos con un caso que yo sé que a ti te apasiona, está mal dicho, ¿no? Pero te interesa sobremanera, ¿no? Y es el caso Alcácer. Lo vamos a hacer de la forma todo más esquemática y divulgativa posible. De entrada, Rafa, sí vamos con esa versión oficial. Hay una sentencia judicial que es la que otorga esa oficialidad a la historia. ¿Qué sucedió y cuándo en origen? Y sobre todo, ¿dónde también? Bueno, el caso Alcácer pues surge un viernes 13 de noviembre de 1992, cuando desaparecen de Alcácer, un pueblo pequeño pueblo de Valencia, pues tres chicas, ¿no? Dos de 14 años, Desiree Hernández Pons y Miriam García Iborra, y una de 15, Antonio Gómez Rodríguez, ¿no? Tony, que le conocían. Bueno, en principio es una desaparición, pero es verdad que tiene un alcance mediático bastante rápido. Eh, y bueno, al principio, pues, incluso por parte de las autoridades, que será un primer error llamativo, pues se considera que puede ser por la típica chiquillada adolescente, una huida y tal, ¿no? Es verdad que esto ya ante el propio entorno se consideraba extraño, porque de hecho las mías no eran muy amigas entre sí, ¿no? Formaban parte de una plantilla más amplia y Tony y Mira sí eran más amigas entre sí, pero por ejemplo Desiree era más amiga de otras de las chicas, ¿no? De las que hablamos ahora, ¿no? De Esther, ¿no? Que puede ser quizás se dice la cuarta víctima, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay una desaparición que, bueno, que se va a prolongar durante muchas semanas, que tiene, bueno, un alcance, ya digo, muy importante. En ese momento existía el programa que hemos hecho una referencia aquí de desapariciones, quién sabe dónde, pero bueno, traspasa ese ámbito, ¿no? Estuvo en los informativos, estuvo bueno, llegó hasta anunciarse o hacer el caso en partidos de fútbol, ¿no? Que salían las caras de las chicas, en fin, tuvo un gran alcance, ¿no? En realidad, también es verdad que la desaparición tampoco tenemos muchos datos ciertos, ¿no? Porque con el tiempo se ha visto que varios de los testigos que son los que en principio ven a las chicas y las sitúan en esa marcha hacia discoteca Color, que es hacia donde parece que se dirigían, pues, En pues no Picassent, tenían ¿no? en Picassent, efectivamente, que era el pueblo siguiente, ¿no? En Valencia pasa mucho que en cuestión de andando un par de kilómetros hasta te metes en otra población, ¿no? Entonces, bueno, teóricamente iban hacia allí, pero claro, todo eso después se ha quedado una nebulosa extraña, ¿no? Porque los testigos se toman declaración más de una semana después, cuando ya era un poco un clamor el tema de la desaparición, ¿no? Y al final, prácticamente ninguno nos da pistas claras, ¿no? Pero bueno, teóricamente, como tú dices, hay una versión oficial en la que teóricamente, bueno, hay dos criminales, digamos, dos delincuentes comunes, ¿no? De la Judiciaria de Valencia, que son las responsables de que la secuestran, ¿no? Vamos a ir ahora con ellos con la siguiente pregunta, pero lo cierto es que, como bien dices, se sucedieron los meses y no se supo nada acerca de las jóvenes. Termina 1992, recordamos, 13 de noviembre de 1992 es la fecha en la que se ve por última vez a Miriam, Tony y Desiree, y entramos en un nuevo año. ¿Qué sucedió a los pocos días de comenzar 1993? Bueno, pues fue algo muy impactante porque tú sabes que a veces hay como esta especie de serpiente de verano o de invierno, ¿no? En el que los casos pues, terminan por convertirse fuelle. En este caso no fue así. Había pistas constantes de donde querían haber visto a las niñas por toda España, por Pamplona, por Algeciras, con una cantidad de pistas teóricas claro, alentaban la opción de la desaparición, ¿no? Pero la realidad, por desgracia, era otra muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, el 27
de enero de 1993, en un pasaje, en un paraje que se conoce como La Romana, eh, cerca de Catalao, de Llombai, de ciertas poblaciones de Valencia. Pues bueno, se descubren tres cadáveres. En principio el aviso lo dan unos colmeneros que acuden allí a ver, preocupados por el estado de sus colmenas, porque había habido lluvia y tal, pues parece que acuden en una fecha un poco extraña allí. Pero bueno, ellos bajan contando que lo que han querido ver es un puño de hombre. Entonces, bueno, allí se va a proceder después a lo que es el levantamiento de cadáveres. También ha sido un tanto extraña, porque incluso entre los colmeneros entraron en contradicciones. Pasa un día en el que la unidad central operativa de la UCO y de la Guardia Civil, que era un poco el cuerpo de élite, pues había sido relevada, estaba en Madrid y habían llegado sus compañeros, con lo cual todo el proceso de levantamiento de cadáveres no está presente, lo cual eso generó una tensión entre cuerpos muy importante, en fin. Y después, claro, pasa que cuando se descubren los cadáveres, pues ahí vivimos lo que es, digamos, el espectro mediático, ¿no? Que es aquella noche, una noche que no se olvida tampoco a nadie de los que teníamos ya cierta edad en ese momento, que bueno, se habló de que aquella noche nació la telebasura en España, ¿no? Es verdad que, bueno, hubo un programa muy criticado, ¿no? Daniel Herrero, creo que era se llamaba De Tú a Tú, en el que, claro, estuvo presente y estaban las familias que se habían enterado ahora antes, ¿no? De la posible aparición de los cuerpos de su hija, pues estuvieron allí en un programa hecho en el ayuntamiento, prácticamente sin dejarles vivir el duelo, ¿no? Entonces, bueno, eso generó fue un terremoto mediático y tal, ¿no? También verá que quiere saber dónde estuvo presente, aunque, bueno, ahí el tratamiento fue quizá un poco más respetuoso, verá que ellos habían seguido todo el proceso, ¿no? Paco Lobato es una persona súper empática y que siempre ha huido evidentemente de todo tipo del morbo, pero bueno, también es verdad que hubo cosas ¿no? también que se criticaron a quién sabe dónde en este momento. Y bueno, es verdad que cuando se empieza a conocer ciertos detalles, pues sí que es verdad que fue una cosa absolutamente espeluznante, ¿no? Lo que se empezó a conocer de los crímenes, ¿no? Recuerdo que estamos en este momento con lo que vendría a denominarse la versión oficial. En este punto, ¿cómo ocurrió todo, Rafa? Y todavía no nos metemos con el quién y el por qué, ¿eh? Sí, bueno, lo que se descubre un poco en los cadáveres, bueno, es una auténtica barbaridad. Es verdad que la primera autopsia, y lo veremos ahora, fue muy criticada también por parte de incluso familias de las víctimas con el tiempo. Hubo de hecho una segunda autopsia que se pidió por parte de la familia. Y entonces, bueno, fue muy, muy, muy criticado el procedimiento de la primera autopsia, ¿no? Pero bueno, se vio que las chicas podían sufrir unas auténticas torturas terribles, violaciones anales y vaginales, incluso con introducción de palos. eh, y bueno, incluso después hablando siempre, ojo, de la versión oficial, pues en el propio proceso de traslado ya a la fosa que iba a ser su tumba, pues bueno, hubo incluso más agresiones con piedras, con unos alicates, con cuchillos y después pues un tiro mortal, ¿no? Un tiro de gracia, ¿no? Esto es un poco la versión oficial que se dio y que cuesta la sentencia como hechos probados, ¿no? Ahora después pues entraremos en ciertas incongruencias, ¿no? Pero esto es un poco contando lo que es la versión oficial. Y todavía no hemos dicho quiénes son los responsables, eso lo tocaremos Y en la ahí siguiente. vamos, porque lo estamos haciendo todo de forma ordenada periodísticamente. Hemos contestado a 4 de las 6 preguntas básicas que se tiene que plantear siempre el periodismo, que son qué, cuándo, dónde y cómo. Ahora vamos con el quién y el por qué, para culminar esta primera parte de versión oficial que, insisto, no es porque alguien diga es versión oficial, sino que es lo que se dictamina por la investigación policial y la sentencia judicial. La primera es quién. ¿Quién cometió esos atroces actos, Rafa? Bueno, en principio, la única persona que va a ser condenada por estos actos fue Miguel Ricard Tárrega, pero en la sentencia se recoge que otro sujeto que no está a disposición del tribunal, pero que sí está identificado y que era Antonio Anglés Martins, fue, digamos, el gran responsable de los actos, ¿no? Incluso en la sentencia primera oficial se habla de la posibilidad de presión de terceros, aunque después eso en instancias superiores se cerraría esa puerta. Pues a ver, se dedicaban un poco al menudeo de droga en el caso de Anglés, incluso el robo
atracos de bancos, cosas de ese tipo, lo que solía acompañarle Mauricio Anglés, uno de los hermanos, eran hasta 9 hermanos, ¿no? En esa familia. Pero bueno, es verdad que ya si entra un poco en prueba, hay cosas que sorprendieron, ¿no? De esa autoría, ¿no? Había informes y notas confidenciales de la Guardia Civil en las que a Antonio Anglés se le consideraba homosexual y había datos de que era homosexual, ¿no? Y también después se gestó una imagen como de gran delincuente y tal, o un hombre muy peligroso, no poco menos que el enemigo número uno de España, y en realidad lo triste es que Antonio Anglés estaba en búsqueda de captura. O sea, no había vuelto de un permiso penitenciario en febrero de 1992 y la orden de búsqueda y captura se había dictado en septiembre, por cierto. De todas formas, hay infinidad de testimonios que decían que Antonio Anglés estaba en Catarroja, se paseaba por esa población donde vivía su familia, en la calle Camille Real, y bueno, pues parece que no se le, bueno, no se está pendiente de él, ¿no? En cuanto a Miguel Ricard, bueno, es verdad que es una situación un poco extraña porque Miguel Ricard iba a dar hasta siete declaraciones diferentes de lo que pasó en esa trágica noche, ¿no? Del 13 al 14 de noviembre de 1992, ¿no? Él en principio, fíjate que él llega a decir que él ese día estaba en prisión, el 13 de noviembre, y bueno, el teniente Ibáñez, que fue uno de los responsables de la investigación, pues yo a reconocer, claro, que eso le generaba un problema, ¿no? Si estaba en prisión se quedaban sin sospechoso, ¿no? Pero bueno, ellos no se creyeron ese dato, fueron a comprobarlo a la cárcel concreta donde está, y de allí se trajo que sí iba a estar, sí estaba libre, estaba fuera de la prisión en ese viernes 13, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también el acto un poco de la detención es un poco curioso, no sé si quieres que lo comentemos ya, porque, Vamos a irlo dejando, vamos a irlo vale. dejando. Para terminar con ese proceso periodístico de conocimiento y nos vamos con el porqué, si es que había un porqué, ¿cuál fue la motivación según la versión oficial? Bueno, ahí se traslada, aparece en el sumario que en algún momento, pues como que Antonio Anglés había mostrado su venganza o su deseo de venganza sobre las mujeres y que por qué no secuestrar un día a 3 niñas y abusar de ellas y algo así, ¿no? Parece que viene ese un poco el móvil que podría estar detrás, ¿no? De este terrible crimen, ¿no? Y ahora sí, Rafa, nos vamos con el post. Seguimos con la versión oficial. Investigación y juicio. ¿Cómo resuelven los investigadores que el triple crimen lo cometieron Anglés y Ricard? Pues esto es verdad bueno, al final a Ricard en realidad se le condena básicamente por su propia autoinculpación, ¿no? Y a Anglés pues se le considera, digamos, el autor material, digamos, más exagerado, porque Ricard en principio solo comenta que participa solo para facilitar las agresiones sexuales de Anglés. Después al final sí que se inculpa de una violación, en concreto de Gil Hernández. Pero claro, la investigación, y esto yo creo que es algo compartido incluso por gente que pueda ser llamada más oficialista y tal, la investigación puede ser una de las peores de la historia de investigación policial y criminalística en España, ¿no? Hubo el levantamiento de cadáveres fue un auténtico desastre en el que hay pruebas de que uno de los colmenados sube al principio con miembros de los cuerpos de fuerza de seguridad de Estado y está buscando pruebas por ahí, o sea, que parece una cosa absolutamente increíble. Hay muy pocas fotografías de cómo estaban los objetos fuera de la fosa, donde se llegan a reunir todos juntos, cuando es importantísimo saber cómo estaba el escenario, la escena del crimen, es una de las cosas más importantes, ¿no? Que hay que intentar preservar. Hay un montón de incoherencias en el propio levantamiento, con objetos que unas personas dice que están debajo, otros por encima. Se habla de manos atadas a la espalda y sin embargo hay una situación en la que a una de las niñas le falta una de sus manos. Entonces, hubo un desastre tremendo. El tema de la primera autopsia, pues fue muy, muy criticado, ¿no? Hubo situaciones como que se lavaron la ropa de los cadáveres. Ahí todas las muestras de esperma, de sangre, pelos, cosas que pueden ser básicos para la investigación, pues en gran parte pues, se perdieron. También se llegaron a lavar los cadáveres.
Entonces, claro, son situaciones que atentan a los principios más elementales de la criminalística, ¿no? Eh, y aparte, más allá de eso, incluso para probar la propia versión oficial, faltaron situaciones que eran lógicas, reconstrucciones, no se hicieron apenas reconstrucciones del hecho. Entonces, es verdad que indicios, digamos, biológicos contra los criminales no existen, ¿no? De hecho, ahora hablaremos, si quieres, de que a pesar del desastre de autopsia, en la segunda autopsia se encuentran pelos y ninguno pertenece ni a Antonio Anglés ni a Miguel Ricard, ¿no? Entonces, pruebas biológicas como tal no existen. Al final, sobre todo la propia eh, in- autoinculpación de Miguel Ricard, el hecho de que hubiera dicho que estaba en la cárcel y que después parece demostrarse que no, ese tipo de cosas son las que al final lo van a terminar condenando, ¿no? Llega el juicio en 1997, creo recordar, 4 años después. ¿Cómo termina ese juicio? Bueno, aquí otra vez los medios tuvieron un papel bastante importante, ¿no? Fueron 49 sesiones, hubo intentos de que no se celebrara porque está pendiente de unos análisis precisamente del doctor Frontela, que fue responsable de la segunda autopsia sobre la moqueta en la que también estaban envueltas las chicas. Eh, pero bueno, al final se dicta el inicio del juicio y se fueron 49 sesiones. eh, y bueno, es verdad que hubo un juicio paralelo, eso no se puede negar, ¿no? Había un programa diario en Canal Nou, se llamaba El Cuida Alcázar, donde se valoraba permanentemente. Es verdad, esto que es verdad que quizá aquí no hemos estado nunca acostumbrados, no se ha visto algo muy parecido, pero es verdad que en Estados Unidos sí está bastante esto extendido, ¿no? Pero aquí es verdad que fue exagerado, ¿no? Tanto ahí en el Cuida Alcázar del Canal Nou como en Telecinco, en esta noche que usamos en Mississippi, eh, pues prácticamente se analizaba todo lo judicial, incluso testigos que habían estado por la mañana declarando, pues estaban después por la noche en esos programas. O sea, es verdad que fue un juicio paralelo que eso existió, ¿no? ¿Qué se pudo sacar de claro o de novedoso? Bueno, Ricard ahí intenta justificar su autoinculpación en que en presuntas torturas, incluso amenaza a su hija. Él tenía una hija pequeña con a su pareja y tal, que tenía. Eh, Él dice, creo que si la amenaza y tal, y que él tiene un poco que firmar esa confesión. En cuanto a la sentencia, bueno, pues se le condenó a 30 años de reclusión mayor por cada asesinato, 20 de reclusión menor, por 4 delitos continuados, o sea, los 30 años por asesinato, los 20 años por 4 delitos continuados de violación en concurso con un delito de rapto. Y bueno, como te comentaba, se habla en la sentencia de ese sujeto identificado, no a disposición del tribunal, que era Antonio Anglés, y al que se responsabiliza de buena parte de las torturas y de los actos dentro de la propia sentencia. Y, y después incluso es un tercero, pero que ya en instancias superiores parece que se cerró, ¿no? Ahí, bueno, la sentencia sí también hay que comentar bueno, se da como verdad oficial una situación importante, que es que eh, en plena tortura a la niña, hay dejan la niña en la caseta de una caseta, en la romana, donde parece que sucede un poco todo, y ellos bajan, dejan a la niña allí atada y bajan a comprar unos bocadillos al bar Parador en Catadau, ¿no? Pero en realidad los dueños del bar siempre negaron que fuera esa noche, dijeron que fue un viernes de noviembre, pero nunca dijeron que fuera el día 13. Y incluso llegaron a negar que Antonio Anglés fuera la persona que acompañaba a Ricard, sino que era una persona más baja y que cuadraría más con la figura que hemos comentado antes del Mauri, ¿no? De Mauricio Anglés, ¿no? E incluso se llegó a decir que la Guardia Civil lo describió como no colaboradores, ¿no? Y realmente es que estas personas no querían firmar una cosa que no se atendía a la realidad de lo que ellos recordaban de ese día, ¿no? Pero teóricamente, pues los actos fueron así, ¿no? Hubo un rapto en el Opel Corsa de Miguel Ricard, subieron a la romana, iniciaron las torturas y vejaciones y violaciones de las chicas, bajaron a Catadau y después volvieron. Durmieron allí todos y en la mañana del día siguiente, pues la trasladaron a la fosa, que había unos 800 metros aproximadamente, y las terminaron ejecutando. Vamos con alguna referencia. Arranquemos con el audiovisual. En 2002, 10 años después de la desaparición de Miriam Desiré y Toñi, Canal Nou, que ya lo comentaba antes Rafa, el canal autonómico valenciano, emitió un documental titulado Alcácer, vidas marcadas. A nivel literario, ese mismo año, 2002, son dos los libros. Uno lo está mostrando aquí
Rafa, en pantalla es Alcácer, punto final, del periodista especializado en sucesos Francisco Pérez Avellán. El otro es Desde las tinieblas, un descenso al caso Alcácer, de Joan Manuel Oleaque, que es un periodista que cubrió el caso. Hemos visto la versión oficial. Nos vamos con la historia alternativa. Lo que sí te voy a pedir, Rafa, es un poquito de brevedad. Vamos a ir con la teoría de la conspiración, que es lo que se suele denominar la teoría de la conspiración, que digamos la encabezó el periodista Juan Ignacio Blanco, que en paz descanse. Y sí te diría que sé breve porque tenemos mucho, 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 mucho por delante. Eh, Bien, bueno, a mí te digo que no me gusta lo de teoría de la conspiración, yo hablo de teoría alternativa, en la que ya te digo que yo creo que es mayoritaria en España, o sea, que en realidad la teoría oficial yo creo que contaría con menos adeptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es verdad que esta historia hay un poco mucho sobre ella, ¿no? Porque claro, si la gente habla de ese posible vídeo Snap que llegó a decir Juan Ignacio Blanco, o ese tipo de cosas, yo creo que esas cosas al final hicieron mucho daño al caso, ¿no? Porque no había pruebas reales ni para eso, ni para implicar a ciertos personajes poderosos que siempre se ha hablado de esa posible situación. Aunque ojo que en este mismo Paco Pérez Avellán, que empezó siendo más proclive a la versión oficial, terminó virando hacia la posible participación de más personas en el caso. O sea, que no fue solo una cosa de Juan Ignacio Blanco, que por cierto, aunque es verdad que posiblemente pues, le devoró el personaje, por desgracia, pues era un periodista y criminólogo muy, muy respetado y con una gran y sólida trayectoria, ¿no? En realidad, yo creo que todo viene de que no se encuentra ni una prueba biológica contra Ricardo, que incluso cuando se encuentran esos pelos, y que imagino que lo comentaremos ahora, de profesor Carracero, lo analiza el profesor Carracero y busca el ADN mitocondrial, pues se sale que son de entre 5 y 7 personas más, y que ninguna de ellas es ni Ricardo ni Antonio Anglés, ¿no? Eso, son pelos de personas diferentes que aparecen en los cuerpos de las niñas. Y ojo, pese a lo que puede decir algún periodista oficialista, etcétera, o investigador, no son pelos que puedan caerse a un forense, no, eran en situaciones muy, muy concretas, dentro de un cinturón, o sea, situaciones que no eran fáciles de encontrar, pero que el doctor Frontera les llegaría a encontrar, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, la teoría alternativa es bueno, que la versión oficial no se sostiene y que hubo otras situaciones. Hay que te comentar, ¿verdad? Que estas situaciones, y pido disculpas a los televidentes, quizá hay que entrar en detalles muy escabrosos, pero es que no hay otra manera de intentar explicarlo, ¿no? Una de las lesiones más brutales que sufren las chicas es el arrancamiento de un pezón con una aureola, con unos alicates. Eso es de un sadismo tan extremo que suele estar catalogado a personas que tienen una cierta edad, de 45 o 50 años. Ninguno de los dos criminales se ajustaban a ese perfil. Incluso después hay otros datos que por ejemplo, una de las camisetas de las chicas que aparecen vestidas, pues la camiseta está como cortada como para la decisión de los pechos, ¿no? Entonces, pues eso da a entender que podría haber habido una cierta exhibición, una cierta representación que alguien lo estuviera presenciando, ¿no? Entonces, bueno, pero yo te digo que eso de todas formas es una teoría alternativa que quizás ha perdido fuelle por los propios, digamos, casi cosas disparatadas y tal, ¿no? Pero hay mucha ciencia, que ahora sí que ahora vamos a entrar, que demuestra que evidentemente la versión oficial no pudo ser como sucedió, ¿no? Entonces, quizás la teoría esta esté lejos de la realidad, pero evidentemente la versión oficial también está muy lejos de lo que sucedió esa maldita noche de viernes en Alcázar. Y antes de seguir, voy a añadir otra referencia, que es de un libro que creo que tiene ahí Rafa, aunque está secuestrado casi desde su publicación, ¿no, Rafa? Sí, sí, la madre de Desiree pues inició una denuncia porque aparecían fotos de los cadáveres, pero bueno, difuminada y tal, pero bueno, era una situación que no era agradable y entonces pues extrañamente en España, que eso casi no pasa, pues el libro fue secuestrado, aunque es verdad que es fácilmente adquirible todavía, ¿no? Muéstralo de nuevo, Rafa, si no te importa. Se Sí, sí. titula ¿Qué pasó con Alcácer? Y está ¿Qué pasó en escrito, Alcázar? ¿perdona? ¿Qué pasó en Alcázar? Eso es, ¿qué pasó en Alcácer? Escrito por el periodista que ya hemos nombrado, Juan Ignacio Blanco, y que es hombre fundamental de la llamada teoría de la conspiración, que nosotros vamos a decir alternativa
por manejar un poco el respeto hacia todas las partes, ¿no? Y dentro de esa historia alternativa nos encontramos con y más allá de esa teoría conspiratoria, y utilizo las comillas por eso que acabo de decir hace un momento, se encuentra otro aspecto relevante y este es científico, que es la segunda autopsia, la segunda conocida autopsia, que la realizó uno de los forenses más conocidos y prestigiosos del país, Luis Frontela, al que ya ha mencionado Rafa. Sí, el catedrático de Medicina Legal de Frontera, con más de 4.000 autopsias a su espalda, pues bueno, fue requerido a petición de las familias de las niñas. También una historia un poco extraña, porque parece que quien lo avisa, quien da eso es un alto cargo de la Guardia Civil, el que ve que sea positivo que estuviera. Pero claro, Frontera se encuentra con muy dificultado su trabajo porque, bueno, le lavaron los cadáveres, le lavaron las ropas, se llevó las ropas para analizarlas y rápidamente los propios forenses valencianos pues pidieron que la volviera a entregar, no le dejaron terminar todo su análisis que él quería hacer, en fin, una situación un poco extraña, ¿no? Pero pese a ello, Frontera, aparte de encontrar o sea, soy bellos diferentes de entre 5 y 7 personas que ninguno era de Miguel Ricard ni de Antonio Anglés, eh, pues encuentra otras situaciones como una cruz de Caravaca incrustada en las vértebras de una de las chiquillas, hace radiografía a los cadáveres y eso demuestra que un hallazgo que si después entraremos, que se produce en el cribado de las fosas del día posterior, que aparece una epífisis distal cerrada, cortada con un serrucho, y dos vértebras de dos personas diferentes y no articulables, porque no eran articulables entre sí, pues él, al haber hecho radiografía, se demuestra que ni la epífisis, ni una, por lo menos una de las dos vértebras eran de las niñas, con lo cual de quién eran esos huesos. Eh, y sobre todo, bueno, la gran teoría que aporta Frontera y que de cierta manera vendría a echar por tierra la versión oficial es la opción del doble enterramiento. Hay muchas pruebas sobre ello. El hecho de que en los vaqueros, las pantalones que llevan los niños, hubiera muestras de barro que no coincidían con la tierra en la que aparecen de las fosas, cuando teóricamente habían estado ya enterradas a los 75 días. eh, la ausencia de lividez cadavérica, que siempre está presente en los cadáveres y que son muy importantes porque fijan la hora en la que pudo producirse la muerte. En este caso no se encuentran en los cadáveres. Eh, bueno, una serie de situaciones que son realmente importantes. El tema, tú sabes, el tema de la entomología forense también es muy importante. Había muy pocas larvas. O sea, daba impresión de que se habían trasladado los cadáveres unos días antes o unas semanas antes por el tamaño que tiene la larva, pero no había una fauna cadavérica compatible con haber estado 75 días allí enterradas, ¿no? Pero claro, eso ya desmontaría la versión oficial, ¿no? Entonces, bueno, fue una parte muy importante de la teoría alternativa, más allá de todas las dificultades que le pusieron para realizar su trabajo, ¿no? En 2017, el programa El Lector de Huesos dedicó un capítulo al caso, titulado Las niñas de Alcácer, y con el magnífico Francisco Echeverría se analizaron tanto el crimen como este informe de Luis Frontela, en el que también pues, se veían esas muestras de numerosos golpes en los cuerpos de las niñas, la probatura de cómo fueron los disparos a las chicas. Hemos visto la versión oficial, la historia alternativa, y ahora vamos a hacer un capítulo de dudas razonables y respuestas posibles, lo había titulado yo, aunque respuestas pocas vamos a poder ofrecer porque no somos quienes y porque no existe posibilidad de realizar esas respuestas. Vamos con un primer apartado que sería de inconsistencia del caso. Por ejemplo, Rafa, la imposibilidad de subir con un coche como aquel Opel Corsa hasta la caseta en la que se supone fueron violadas, torturadas y asesinadas Miriam, Desiree y Toñi. Sí, quizás vaya mejor un poco de menos a más en coherencia del caso, ¿no? Porque en algunas de estas situaciones te puedes decir, bueno, es absolutamente imposible. Pues claro, hay cosas que a lo mejor absolutamente imposibles, pues a lo mejor ni el perito más experto puede decirlo, pero son muy altamente improbables. El tema, efectivamente, la romana era un lugar impracticable.
donde había que dejar el coche mucho antes para poder acceder y se comenta por propios testigos que participan en el traslado de los cuerpos, se encuentran y tal, que había que ir en jeeps de la Guardia Civil porque los vehículos no llegaban hasta allí, ¿no? Hablando de que es un Opel Corsa, ¿no? El teórico coche en el que se producen El secuestro. son secuestradas exactamente y son llevadas hasta allí, ¿no? Después hay una situación también, más allá de lo que hemos comentado, ¿no? De la dificultad incluso de trasladar los cuerpos, pues las niñas estaban muy mal heridas. De hecho, hay un dato también que digo científico, puramente científico, es que en este caso no está ni frontera, que pueda ser distancia de parte, y nada. Según toxicología, eh, la reacción hemorrágica que hay en el cráneo de una de las niñas, creo que en este caso es de Tony, no existe. O sea, la niña ya estaba muerta cuando le dan ese teórico tiro de gracia. Y también se dice que hay una pigmentación en los dientes de color grosella que es compatible con la muerte por asfixia. Entonces son datos que son científicos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si todo eso parece un poco extraño, hay dos situaciones que son extraordinariamente llamativas. Uno es que lo que inicia toda la investigación de este caso y lo dirige hacia Anglés es la aparición de un volante médico a nombre de Enrique Anglés, que aparece allí, que está troceado, que es complicado, ¿no? Que alguien, porque a un papel entero se te puede caer del bolsillo, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Pero sobre todo es que habían pasado, eh, bueno, 75 setenta y días y cinco días. había habido vientos, porque eso se pidió al Instituto de Meteorología, eh, vientos de 106 kilómetros por hora, había habido episodios de lluvia torrencial, aunque no había llovido mucho, pero sí que los vientos habían existido, ¿no? Entonces, bueno, aparece ahí este volante a nombre de Enrique Angler. Parece que Antonio Angler pues, utilizaba documentos de su hermano Enrique, de otros toxicómanos a los que él proveía de droga, etcétera, y aparece ahí, ¿no? Ese volante médico que, por cierto, se puede confirmar que hubo un tratamiento, teóricamente para Antonio Anglés, por belenorragia, por gonorrea, que después no aparece y no se traslada a las niñas, ¿no? Cuando hubo varias violaciones durante toda una noche, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una situación un poco extraña, ¿no? Incluso, cómo se va dirigiendo la investigación a lo de Anglés y Ricard, hay muchas asociaciones que parecen extrañas, ¿no? Se descartan vías que parecían lógicas y sin embargo se va como muy claramente hacia ello, ¿no? Pero más allá de todo, para mí uno de los datos más claros es que en la caseta de la Romana, donde teóricamente suceden las atrocidades que sufrieron en Desi, Miriam y Tony, no existe ninguna prueba. O sea, no hay un rastro biológico. Aquí tuvo que ser un poco menos que un festival Una terriblemente carnicería. sangriento, porque hay muchísimas lesiones de todo tipo, con diversas instrumentos, y que no haya rastro biológico es muy complicado de entender, ¿no? Incluso después ya, en la propia investigación fue un poco extraña, los colchones se dejaron allí, o sea, no hubo un tratamiento claro, pero más allá de eso no aparecieron restos, ¿no? Entonces, en una situación de una violencia tan extrema, pues sinceramente es muy extraño, ¿no? Que no existiera, así que todo eso pasó allí. El informe de Luis Frontela, Rafa, de nuevo. Tenemos los numerosos puntos de golpeo que eso no aparece en la primera autopsia. Entre la autopsia primera y la de Frontera, eh, todo está aumentado. Hay Frontera, sin querer entrar de lleno en hablar más de los forenses valencianos, pues llega a decir bueno, que fueron autopsias mediocres. Hay también una situación un poco extraña en cuanto que los forenses, uno de ellos, para que dirige un poco parece que estaba en excedencia, que no estamos acostumbrados a hacer autopsias. También hay un equipo hasta de 6 forenses, ¿no? Normalmente suele haber dos, y es una situación un poco extraña en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo, hay hallazgos en los cuerpos que después no se han explicado, ¿no? No solo de Frontera, o en un caso de las niñas aparecen dos piedras que se llega a decir que no se sabe cómo han llegado ahí, porque es que no caben por la zona de la nariz, no caben por el orificio teórico del cráneo, pero claro, son
situaciones que no están explicadas. Hay restos extraños en el estómago de algunas de las niñas eh, que tampoco se explican cómo haya sido, solo se dice que en el caso que si eran objeto de la putrefacción. El tema de las manos desaparecidas, que es verdad que es un tema muy delicado, pero que claro, que no tiene una lógica, y después no hemos entrado tampoco en mucha profundidad en el tema de la diferencia en cuanto a esqueletización de los cuerpos. Había cuerpos bastante bien conservados en cuanto a las piernas, etcétera, y después los cráneos eran un poco menos que cadáveres, incluso en un caso estaban separados de la cabeza, separada de los cuerpos, ¿no? Entonces, son situaciones muy extrañas, ¿no? Se habló también de que los efectos de la putrefacción pues habían hecho desaparecer las manos, pero no sé, me parece un poco extraño porque no va a afectar a una mano sí y a otra no. El hecho de que aparezcan restos de mordedura o de animales en la piel, cuando teóricamente llevan la ropa puesta y no aparecen esas marcas, claro, te hace todo sospechar que quizás pues, es que todo sucedió en otro sitio, pasó otra cosa, y aquí pues se hicieron aparecer los cadáveres. ¿Por qué? ¿Por presión social? ¿Por tema de...? Pues no lo sé, pero hay datos científicos que te hacen sospechar, ¿no? El tema de las limpiezas cadavéricas, claro, el problema es que muchas veces se dice, bueno, entonces, ¿por qué no pasa? Bueno, es que yo no soy el que tengo que dar la explicación de por qué no la hay. La tendrá que ha aplicado la versión oficial, ¿no? Hay una idea que se ha hablado de que quizás los cadáveres la primera vez estuvieran sumergidos en agua. Y así, pues, si estamos en movimiento constante, pues las evidencias cadavéricas no se fijarían o se fijarían por distintas zonas del cuerpo. Pero claro, eso sí es verdad que entra más en interpretaciones porque no hay respuestas que dé la versión oficial a muchas situaciones, ¿no? Hemos avanzado tanto que voy a referenciar ya el que quizás sea el documental más completo hasta la fecha sobre este asunto. Y eso no quiere decir que sea el mejor, porque tiene también sus sombras. Es la miniserie El caso Alcácer, producido por Netflix y que se puede ver en dicha plataforma desde 2019. Y un año antes, por cierto, y esto es en 2018, se publicó Alcácer, 25 años después. Se trata de un libro escrito por Francisco Gijón. Y nos vamos acercando al final, Rafa, con uno de los temas también más controvertidos. Fíjate, que estamos hablando de un triple crimen salvaje y el tema que muchas veces más se recuerda, quizá para la gente morbosa, es la huida de Antonio Anglés. Huyó, sigue vivo. ¿Qué sucedió? Porque a mí lo primero que me sorprende es que este señor estuviera en la cama de su casa y nadie se diera cuenta hasta que teóricamente saltó por una ventana. Sí, es verdad que la huida de Antonio Anglés, en un caso normal, pues hubiera sido una cosa surrealista, pero claro, hay tantas cosas que han pasado en el caso Alcácer que pues, realmente esta es una más, ¿no? Yo personalmente soy muy escéptico de que nada de la huida que se ha contado Antonio Anglés sucediera. Eh, Hay varias razones, ¿no? Teóricamente, al parecer, pues atrancan la puerta mientras están intentando entrar ahí. eh, que, por cierto, en ese proceso es cuando aparece Miguel Ricard, que teóricamente, habiendo cometido uno de los crímenes más atroces de la historia de España, pues ha robado unas mandarinas en casa, en un campo cercano, y sube a llevarlas con total seguridad porque él vivía allí con los ángeles y se lleva a Neusa, ¿no? La madre de Antonio Anglés, ¿no? O sea, tú ves ahí que hay un dispositivo policial y no parece muy lógico que tú subas con una total tranquilidad, ¿no? Pero bueno, pero estaba hablando de Anglés. El salto, por ejemplo, desde la ventana en la que se dice, es un salto muy complicado. No había alféizar, por lo cual tenía que hacerlo prácticamente desde el propio marco de la ventana, a una distancia muy complicada de hacer. Eh, eh, el tema de que parece que en toda la huida él va diciendo que es Antonio Anglés, o sea que parece que es totalmente contraria a la que haría cualquier criminal, ¿no? Que intentaría pues, disimular lo máximo su presencia, Ocultarse. ¿no? Ocultarse, ¿no? Entonces, hay datos concretos muy llamativos, ¿no? En un chalet donde se dice que está y que aparecen fotografías incluso que él se había hecho, aparecen allí, se dice que aparece botellas de whisky y a ver, tabaco cuando se sabía que Anglés ni bebía ni fumaba, ¿no? Por la gente que lo conocía, ¿no?
Entonces, es una situación bastante detallada. Teóricamente, para la Guardia Civil, en principio se pierde gasto en Minglanilla, en un pueblo de Cuenca, pero bueno, después hay toda una teoría de que él consigue llegar hasta Portugal y bueno, que llega a embarcar en un pesquero, hay como polizón, etcétera, y hay también una situación rocambolesca en la que él intenta escaparse, lo vuelven a meter en el barco, lo, lo meten en un camarote, y teóricamente el destino era Irlanda, ¿no? Ahí, bueno, se especuló mucho tiempo si él se había lanzado al mar y había acabado. En realidad nunca se ha encontrado, se ha investigado cuerpos que han aparecido en costas de Irlanda, nunca han aparecido. Y yo sinceramente me parece un poco extraño todo lo que recoge la vida de Andrés. Claro, ¿cuál es el problema? Que dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Que alguien hubiera hecho pasarse por inglés y que hiciera todo eso. De todas formas, una de las teorías más claras yo es poniendo en valor a la policía española. O sea, la policía española ha detenido cúpulas de etarras, ha detenido a criminales peligrosísimos del crimen organizado en zonas como Marbella, etcétera, y un criminal que tampoco era ningún, en realidad no era tampoco ninguna lumbrera. O sea, eh, Anglés había sido capturado infinidad de veces, condenado infinidad de veces. Él ahí estaba en la orden que hemos contado de búsqueda de captura, era porque él había tenido secuestrada a, a su novia por perderle un paquete de heroína, creo, o algo así, y que fue un secuestro, una detención ilegal, y por eso fue la condena así más grave que tuvo. Eh, pero bueno, que se le fue capturando por todos, que llegó hasta de la cárcel, y ahora ha sido capaz de burlar a la policía española durante más de 30 años. Yo sinceramente soy muy escéptico, ¿no? Y después hay que tener otro en cuenta, que es que la propia familia de Anglés habla en varias ocasiones de que cree que están muertos. Y hablan con una libertad cuando teóricamente ellos estaban aterrorizados por las palizas, porque era un auténtico cafre, ¿no? Con ellos mismos, y ellos hablan con total tranquilidad de eso, como si estuvieran tranquilos de que Antonio Anglés nunca iba a volver. Anglés, Historia de una fuga. Es el nombre del último trabajo relacionado con el caso, de A3 Media, y se puede ver en A3 Player, su plataforma digital. El documental va sobre los pasos precisamente de Antonio Anglés. Se estrenó hace algún mes. Y ya, Rafa, irremediablemente tenemos que ir terminando. Hoy no hemos pasado tiempo muchísimo. Cerramos la temporada, pero yo quiero saber muy brevemente cuál es tu teoría acerca del caso Alcácer. Pues mira, muchas veces esto tú y yo lo hemos hablado varias veces y yo te he dicho, yo en realidad no soy muy proclive de esta teoría de poderosos, de grandes. Lo que yo sí sé es que no pasó, como nos lo contaron, porque hay mucha evidencia científica, ¿no? Después ha pasado tanto tiempo que, que ha habido ciertas circunstancias, incluso informaciones periodísticas, ¿no? Que no es solo esa especulación, ese mundo de Internet, ¿no? Que tú sabes, ese mundo de los investigadores amateur que existe en ciertos casos, etcétera, ¿no? En torno al incremento patrimonial de los Anglés, el hecho de que Ricard, habiendo cometido uno de los asesinatos más tremendos que teóricamente que han pasado en España, eh, no llega a tener ningún problema en prisión. Tú sabes que los violadores La en ley de la prisión, cárcel. la ley de la cárcel. Quizás por qué pasó eso. Quizás porque sabían que era quizá un cabeza de turco, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, a mí, el del caso Alcácer, fíjate que de lo que a mí me ha quitado el sueño en todo este tiempo es lo de los huesos, esto yo llamo los huesos extra que aparecen en la fosa, en el cribado de la fosa. O sea, que aparezca una epífisis distal cerrada y dos vértebras, que al menos una de ellas no pertenece a ninguna de las niñas, a mí eso me parece, porque se llega a decir que son de mujeres, pero no eran de las niñas, porque hay radiografías que demuestran que tenían todas las vértebras. Entonces, y todos tenían la epífisis distal de radio derecho, creo que era, ¿no? Entonces, ¿cómo aparecieron esos? O sea, ¿quién enterraba el cadáver en esa fosa? ¿O de dónde vinieron esos cadáveres que venían con más huesos, ¿no? Después también muchas veces se dice, bueno, que este crimen, bueno, es que no se ha repetido. Bueno, eso tampoco es tan así, ¿no? Hay un caso muy extraño también en Macastre, también en la misma zona, en años similares, y después también es posible que además, pues, lo de los tres pues, fuera una auténtica barbaridad y hubiera muchas chicas que hay desaparecidas que no hemos sabido de ellas y quién sabe, ¿no? Si pudieron ser también dentro
pues, víctimas, ¿no? De criminales de esta zona, ¿no? Porque, claro, la realidad es que el que comete un crimen como el de Alcácer, lo normal es que lo vuelva a hacer, que no lo haga una sola vez, ¿no? Que lo haya hecho más veces. Que posiblemente lo haya podido evitar, pues sí. Entonces, bueno, yo creo que al final pues son muchísimas las dudas, es una cosa que no se va a resolver nunca. Lo que hay que mirar es la ciencia, los datos científicos que hay, que no hay explicación para ellos, que no se han dado explicaciones durante muchísimo tiempo y las que se han dado son peregrinas o que poco menos esto más por tonto a la persona que escuche. eh, y sobre todo esos huesos de más pues de quiénes eran, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que no se va a resolver nunca, que traumatizaron y marcaron a toda una generación y bueno, que no van, por muchos documentales, muchos reportajes que se hagan y que sigan generando ese interés, pues por desgracia no van a tener respuesta, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos intentado contar el caso Alcácer de la forma más imparcial posible, de la forma más aséptica posible. Rafa, muchísimas gracias por lo de hoy y por toda esta temporada de repaso a la criminología de España y del mundo. Pasa un fantástico verano, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti, Rafa, por haber hecho algo de mi otra, digamos, formación académica, que era la criminología, que nunca había tenido la oportunidad. También ha sido un auténtico honor. Si tienes ganas y fuerza y deseo de hacer una segunda temporada, pues yo te prepararé otros 30 programas con el mismo cariño y la misma ilusión. Y si no, pues muchísimas gracias por esta aventura que hemos vivido juntos. Ya hablará el futuro. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo.